Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos sobre una actitud muy generalizada que tenemos en nuestras sociedades actuales, que es la generalización o sí, como el estar generalizando la justificación de la violencia. Como si la justificación el justificar un acto violento se hubiese generalizado, como si todos, sin darnos cuenta, muchas veces inconscientemente y siguiendo ciertos patrones que se vienen instaurando a través de las diferentes como épocas en las que hemos ido construyendo nuestras sociedades, como si se hubiese instaurado esta justificación y se hubiese normalizado el justificar un acto violento. Ahora, muchas veces no tomamos conciencia de qué es la violencia o cuán profundo o cuán complejo o multidimensional puede ser la violencia. Muchas veces simplificamos la idea de violencia en que simplemente somos violentos cuando estamos golpeando a alguien, quizás. Eso es muy común, el creer que solamente, no sé, supongamos que estamos pensando en un papá o una mamá y si les preguntas a ellos si son violentos con sus hijos, ellos te van a responder, yo nunca les pegué a mis hijos. Entonces vos decís, claro, esos padres están conceptualizando la violencia como si fuese el golpe, como si simplemente con golpear a un hijo ya podés decir, bueno, si yo no lo golpeé, no fui un padre violento. Ahora, si nos ponemos a analizar la multidimensionalidad de la violencia, como estaba hablando, nos vamos a dar cuenta de que la violencia tiene muchos más matices que simplemente un golpe. Entonces, cuando empezamos a profundizar y empezamos a complejizar la cuestión y la queremos como definir, nos vamos a dar cuenta de que todo acto violento va a ser un acto que busque disminuir o reducir o como enajenar o moldear, vamos a decir, el impulso o el ímpetu o el deseo de un otro a través precisamente del uso de la violencia. Entonces vamos a estar hablando de todo tipo de sometimiento a la voluntad de una persona por sobre la otra, va a ser un acto violento. Ahora, el medio o el mecanismo a través del cual yo busco o logro someter al otro, eso va a variar dependiendo del tipo de violencia que yo esté ejerciendo, pero igualmente va a seguir siendo violencia. Entonces, cuando volvemos al tema de la paternidad y la maternidad, nos vamos a dar cuenta de que estamos en sociedades que hemos como normalizado el uso de la violencia o métodos violentos para yo poder educar a mis hijos. Y por supuesto que esto no es un juicio, sino más bien es una invitación a tomar conciencia de cómo hemos normalizado el uso de métodos violentos para como doblegar la voluntad de mis hijos. Y creemos que el doblegar la voluntad del otro es educar. Y acá nos toca empezar a cuestionarnos qué es lo que realmente es educar a nuestros hijos y cómo nos han educado a nosotros. Porque primeramente yo tengo que reconocer cómo me educaron a mí. Entonces, si a mí me educaron a través de doblegar mi voluntad, si a mí me rompieron la voluntad para poder como, vamos a decir, entrenarme o educarme, entre comillas, si lo que hicieron fue hacer eso, entonces yo voy a estar, yo voy a haber experimentado una forma de educación violenta. A mí me rompieron mi voluntad, me doblegaron, me hicieron sumiso ante la voluntad de mis padres. Y por supuesto que sí que la voluntad de los padres tiene que regir en una casa por sobre la voluntad de los hijos. Ahora, no es lo mismo que yo pueda liderar a mis hijos o que yo pueda como dirigir las voluntades de mis hijos o como enseñar o mostrarles cuál es el camino o guiarlos para que ellos puedan llevar adelante la vida en comunidad o la vida en familia de una manera coherente y sana. Una cosa es que yo dirija sus voluntades y otra cosa es que yo rompa o que yo doblegue o que yo reduzca a mis hijos para yo poder eh, cumplir este rol de enseñanza o de padre. Entonces, sería muy claro de reconocerlo si lo que nosotros como padres estamos haciendo o nos hicieron, si lo que sucedió fue que nos sometieron, vamos a decir que sometieron mi voluntad a la voluntad de mis padres a través de un ejercicio violento, bueno, entonces yo voy a estar, como estaba diciendo, eh, voy a poder reconocer en mi crianza un acto violento, un acto de violencia, o la utilización de la violencia para poder como dirigir mi voluntad. Entonces, cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de
un acto a través del cual yo estoy siendo sometido, mi voluntad está siendo sometida a la voluntad del otro. Y muchas veces este sometimiento no es como, ni siquiera es explicado, no se les está como diciendo al niño por qué está sucediendo tal o cual cuestión. Y muchas veces esto sucede porque el padre no sabe por qué está poniendo ese límite o por qué está haciendo o por qué está sosteniendo ese acto. Entonces, acá nos toca empezar a reconocer cómo en nuestras familias muchas veces sucede que los padres no tienen ciertas respuestas y como no tienen respuestas, lo que suelen hacer es callar al niño, callarlo a través de de la violencia precisamente, o a través de un golpe, a través de una crítica, a través de un grito, a través de una humillación pública, porque muchas veces también sucede eso, la humillación es una forma de sometimiento y es una forma de violencia. A través de la humillación lo que hacemos es reducir ese ímpetu o esa voluntad que tiene el niño de querer expresar algo, de querer mostrar algo, de querer como, sí, como de querer mostrar algún deseo que siente. Y cuando el padre o la madre o algún familiar humilla a ese niño, lo que precisamente está haciendo es buscar someter ese deseo o someter esa voluntad a la voluntad de la generalidad, a lo que podemos decir la normalidad que como familia se vive. Entonces, si de repente tenemos un niño que, no sé, que quiere bailar y en esa familia es como está visto que los niños no bailan, que los niños no pueden expresar eso, sucedía mucho en generaciones del pasado, ¿no? Hoy por hoy ya se está tomando más conciencia de esto. Supongamos que se burlen del niño o le hagan como, sí, que lo humillen. Precisamente ahí lo que están haciendo es someter ese deseo de querer bailar a la voluntad de la generalidad, que es la familia, para que ese niño no exprese ese deseo o que no lo cumpla. Sería como frustrar los deseos de los niños que nos quedan incómodos como familia. Ahora, cuando vemos esa persona que está frustrando el deseo de este niño, lo que nos toca ver también es que es posiblemente que a esa persona se le haya frustrado un deseo similar. Entonces es como decir, si a mí me frustraron mi deseo, si yo no pude expresar mi deseo de bailar en este caso, vos tampoco lo vas a hacer. Entonces si yo no pude bailar, vos no vas a bailar. Si yo no pude cantar, vos no vas a cantar. Si yo no pude vivir tal o cual deseo, vos no vas a vivir tal o cual deseo que estás como sintiendo. Entonces también muchas veces inconscientemente el padre o cualquiera de los familiares que está por ahí humilla a ese niño precisamente para frustrar los deseos que tiene por un deseo propio que ha sido frustrado también por el mismo sistema familiar. Entonces acá no se trata de echar culpas ni de señalar, sino de empezar a hacer el trabajo personal para entender qué pasó con mis deseos y por qué yo estoy frustrando los deseos de mi hijo si me estoy reconociendo en ese rol. No para señalar como algo malo, sino para ver la actitud desordenada que está ahí funcionando para yo poder trabajar. Entonces, desde ahí no estás liderando esa voluntad, ese deseo, ese querer expresar algo del niño, no lo estás liderando y simplemente lo estás apagando, lo estás como sometiendo precisamente a tu voluntad. Como este ejemplo, hay muchos padres que precisamente usan esto y sucede mucho también cuando los padres están teniendo ciertos comportamientos que son como nocivos para la familia. Supongamos que tenemos un padre alcohólico y la madre lo justifica y el niño empieza a querer marcar que el padre está teniendo un comportamiento violento o que está haciendo, sí, que golpea o que grita o que está tomando mucho. En ese momento es muy posible que el padre vaya a tener un acto violento con el niño, le grite, lo golpee, lo humille, haga alguna cuestión de sometimiento o haga un acto a través del cual logre someter esa voluntad del niño de querer expresar eso, ¿no? De querer como mostrar esa situación y en ese momento lo que precisamente está haciendo el padre es humillar al niño, someterlo y enseñarle a que se tiene que callar ante el más fuerte, que se tiene que callar ante el que esté ejerciendo vamos a decir, el poder, entre comillas, desde un lado violento. Porque el poder también se puede ejercer desde la violencia, lo podemos ver en nuestras sociedades. Sabemos hoy por hoy que una forma de expresar poder es la utilización de la violencia y la fuerza. Entonces, cuando analizamos nuestras sociedades actuales y vemos cuán marcado está el uso del poder a través de la violencia, nos vamos a dar cuenta de que nos hemos desarrollado en sociedades que tenemos como método de resolver cuestiones la violencia. Ahora,
Como este ejercicio de humillar al otro eh, en la familia, también lo podemos ver en diferentes campos de la sociedad, en diferentes ámbitos, vamos a decir. Y lo que nos toca como sociedad, lo que nos toca como individuos es empezar a reconocer los actos que yo tengo de violencia cotidiana. ¿Por qué? Porque como yo siempre les digo, siempre tenemos como o estamos como desarrollando ese facilitarismo de querer mirar la violencia en el otro, de querer mirar la violencia en los representantes, en los gobernantes que están como iniciando guerras. Queremos ver la violencia a gran escala, en las corporaciones que están contaminando nuestros suelos, en, no sé, la desigualdad y cuánto se ha generalizado las estafas, que bueno, una estafa también es un método de violencia, es la utilización de la violencia para yo lograr manipular a la voluntad de un otro de querer hacer un negocio conmigo y estafarlo. Yo quedarme con más de lo que me corresponde a través de la manipulación. Eso también es una forma de violencia. Entonces, si miramos nuestras sociedades, la violencia está sumamente generalizada. La hemos naturalizado porque yo siento muchas veces que no comprendemos qué es violencia, que no comprendemos cuán multidimensional es la violencia, cuán compleja es y que va mucho más allá de simplemente un grito o un golpe. La violencia también es la humillación, la manipulación, una manipulación emocional también es violencia, sí, como una estafa o un engaño también es violencia, el dolor psicológico que causamos a otra persona también es una forma de violencia. Entonces, todas estas formas de violencia no la queremos ver, siento yo, la hemos naturalizado tanto, nos hemos acostumbrado tanto a vivir con estas formas de violencia que no nos animamos a cuestionarla o muchas veces nos parece largo el viaje de transformar estos hábitos violentos, de vivir la vida en comunidad. Entonces, otro ejemplo de violencia muy simple que a mí me gusta como marcar. Supongamos que estamos con una persona que trabaja en un supermercado y está, bueno, todos los que están participando en el trabajo en el supermercado. Los últimos 5 minutos, la gran mayoría de las veces sucede que llega una persona y hace una compra súper grande y pasa por la caja, ¿no? Yo me acuerdo porque yo trabajé despachando productos y era muy común, una, dos, tres, cuatro, cinco veces en la semana sucedía que siempre llegaba una persona 5 o 10 minutos antes y hacía una compra súper grande que llevaba como 20 minutos pasarla por la caja. Entonces, lo que estás haciendo ahí es a través de un ejercicio de la violencia, de manipular un comercio, de humillar a las personas que están ahí porque muchas veces por ese miedo a que los despidan, por ese miedo a que el cliente se enoje y no vuelva, todas esas filosofías que hoy por hoy tenemos en nuestras sociedades con el en torno al cliente, que se están cambiando de a poco, pero todavía se siguen sosteniendo. Ese ejercicio de ser violento con la persona que está trabajando, que lleva 8 horas trabajando, y la haces quedarse 20 minutos para que te pase el carrito lleno de comida, bueno, cuando estás haciendo ese acto, ahí eso es un acto de violencia porque vos no estás considerando el tiempo del otro y estás aprovechándote de la vulnerabilidad en la que se encuentra la persona que te está sirviendo, que te está dando un servicio, en este caso es el despacharte productos, de estar en ese lugar y no poder quejarse por el jefe, por la situación económica y demás, de no poder quedarse sin trabajo y demás, vos te estás aprovechando de eso para cumplir tu propio cometido, que es el de tener los productos a esa hora y no pagar el precio tal vez de quedarte sin los productos en ese momento. Entonces, eso también es un acto de violencia que muchas veces no queremos ver. ¿Por qué no lo queremos ver? Porque lo empezamos a justificar y ahí es el tema de la charla de hoy. ¿Cómo justificamos los actos simples de violencia que vivimos en nuestra cotidianeidad? Y digo simple, pero no son simples porque en la acumulación de actos violentos todos nos vamos volviendo como más violentos y empezamos a generar una filosofía de pienso en mí y ya está. Entonces la persona que se va, que hizo esa compra y que dejó enojado al empleado, se llevó todo el enojo del empleado, que lo miró con una cara horrible seguramente, los 20 minutos que le estuvo pasando la comida, todo el enojo del encargado que se quedó mirando la situación y tampoco se podía ir, todo el enojo de los dependientes que están ahí esperando a que se vaya el último cliente para poder cerrar. Se lleva todo ese enojo conjunto a su comida, que es con lo que se va a alimentar. Entonces ahí también se está alimentando de todo el enojo de esas personas
Y ahí te muestra cómo esa persona está viviendo esa violencia interna en la que va a sentir esa presión de todos que lo están mirando y se va a empezar a justificar. Y va a empezar a decir, bueno, lo que pasa es que yo estoy apurado, que si no lo hago la compra ahora, mañana no puedo, que tengo que comer y no tengo que comer, bueno, es su trabajo, que lo hagan, no pasa nada si se quedan 20 minutos. Yo empiezo a luchar con toda esa sensación de haberme equivocado y me empiezo a justificar. Y ahí empiezo a justificar mi violencia y empiezo a disminuir como el espacio del otro. Entonces, los derechos de uno siempre terminan donde empieza el derecho de los demás. Y en este ejemplo, muchas veces o terminamos culpando al otro o a las circunstancias, o empezamos a desarrollar las historias más alocadas de por qué se dio esa situación solamente para justificar mi acto violento y no abrirme a entender que estuve siendo violento, que fue un acto violento y que por ese acto violento yo estoy pagando un precio, que en este caso sería ese desorden psicológico, ese choque psicológico en el que empiezo a sentir la presión de todos los que están a mi alrededor enojados por mi acto de violencia. Pero muchas veces yo no comprendo bien cuál fue el acto violento y ahí me toca muchas veces hacer un proceso con alguien que me enseñe o que me muestre de qué manera yo fui violento. Porque esto que yo lo estoy contando parece simple desde donde yo lo estoy trayendo, pero muchas veces no lo vemos en lo cotidiano del día a día, no lo vemos. Y hay muchos actos de violencia inconsciente que estamos ejerciendo sin reconocer por qué, y empezamos a sentir esa presión externa que me empieza como a atacar, parece que la presión externa me ataca y yo no estoy reconociendo mi acto de violencia para yo poder transformarla, para poder transformar en mí ese proceso y poder dar vuelta a la situación y entrar como en un espacio de armonía para en lo sucesivo empezar a hablar o actuar o llevar adelante el mismo acto desde otro lugar. Y cuando nos hemos acostumbrado como sociedad a vulnerar los derechos del otro en lo pequeño, en lo cotidiano, nos damos cuenta de cuánta violencia hay en nosotros que no nos permitimos como reconocer que nos estamos equivocando y empezar a transformar nuestra forma de vivir. Elegir pagar los precios que me toca pagar por no estar pudiendo cumplir con algún acto en mi vida. No sé, este ejemplo que estaba dando del supermercado, si yo no estoy pudiendo llegar a tiempo a hacer la compra, entonces yo tengo que pagar el precio de no tener la compra en ese día. Y tal vez si estoy a 10 minutos del cierre, bueno, puedo entrar y llevarme dos cosas, tres esenciales que necesite para esa noche y al otro día o a los 2 días, el tiempo que me necesite, de acuerdo a mis tiempos, ir y hacer la compra. Y no tener que vivir ese acto de violencia en ese momento. Porque como les estoy diciendo, la violencia se va acumulando y en la medida en la que yo más voy sosteniendo este tipo de actos, con el dependiente de un comercio, con los taxistas, con el colectivero, todos nos empezamos a ir pasando la bola de violencia de uno al otro. Y hoy por hoy estamos como viviendo etapas de nuestra sociedad en las que nos estamos sintiendo muy vulnerados como individuos, en los sueldos, en los aumentos de precios constantes, los diferentes actos de violencia que vemos en nuestras sociedades, en los productos, que nuestros productos están llegando cada vez con más contaminación. Entonces, nos toca preguntarnos por qué. ¿Por qué nos está sucediendo esto como sociedad? Como sociedad? ¿Por qué estamos viendo una justificación tan grande de actos violentos? ¿Por qué no logramos como discernir lo que es un ejercicio de un poder sano y seguimos eligiendo representantes violentos para que representen a los pueblos? Ahora, hay otra forma de ejercer el poder, y la otra forma sería ejercer un poder sabio o un poder virtuoso. Y este tipo de poder se puede medir por la validez argumental que tiene la persona que precisamente está ejerciendo ese poder. Entonces, vamos a estar hablando de una persona que tiene mucho argumento, que tiene validez el argumento que está utilizando y que no solamente tiene validez, sino que es coherente con las acciones que está llevando adelante. Cuando vemos este tipo de poder, nos damos cuenta de que es un poder que también tiene mucho que ver con la fortaleza, pero no es la fortaleza física desde la violencia, sino que es una fortaleza mental desde el argumento, de un argumento coherente, un argumento lógico que busque el orden, que quiera llevar adelante la resolución de la cuestión o alcanzar el resultado desde el orden para todos los que están involucrados en esa situación. Ese sería
el otro tipo de poder o el poder sabio. Ahora, para yo poder ejercer un poder sabio, un poder virtuoso, para yo tener como yo poder llevar adelante los actos diarios que tengo que llevar y poder lograr mis resultados desde otro lugar que no sea la violencia, yo tengo que empezar a transformar mi forma de resolver las cuestiones cotidianas. Y de esa manera, cuando yo logro empezar a encontrar otro sustento para el poder que yo estoy ejerciendo, porque en este ejemplo simple que di del supermercado, la persona está usando su poder. El poder que tiene de llevarse adelante, de llevarse el carrito, lo tiene en base a precisamente el uso de la violencia, que es el aprovecharse de esta situación de vulnerabilidad que está el comercio a la hora de tener que decirte que no, decirte que ya cierran, apurarte y no querer vivir esa incomodidad. Entonces, vos estás pudiendo llevar adelante tu acto violento porque precisamente estás ejerciendo el poder en base a la violencia. Ahora, ejercer el poder en base a la virtud, en base a la sabiduría, nos va a requerir todo otro ejercicio que es el elegir transformar ese método violento en un método sano, en yo poder convertirme en una persona más sana, que encuentra los resultados que necesita en su vida desde otro lugar. El resultado del supermercado es tener mi compra, entonces sería como decir, bueno, ¿en qué momento de la semana yo puedo hacer una compra grande? Bueno, el sábado tengo libre, el domingo tengo libre, el lunes tengo libre, entonces en uno de esos días yo lo tengo que disponer para ir a hacer la compra. Pero muchas veces el sábado no queremos ir con un amigo a tomar mate, o salir a pasear, o hacer alguna otra actividad y no ir al supermercado. Entonces nos queda más cómodo ir en la semana a 10 minutos antes que cierre un local y no ir el fin de semana. Entonces ahí yo, no, yo estoy ejerciendo el poder desde un lugar violento versus el poder desde un lugar sabio, que sería organizarme y ir en un momento en el que pueda en la semana y que tenga tiempo de hacer esa compra y que no esté invadiendo el derecho de los demás. Como ese acto simple nos toca trasladarlo a las relaciones familiares, a la crianza de mis hijos. Si yo estoy criando a mis hijos en base a la violencia, bueno, primeramente, si yo reconozco que manipulo a mis hijos, porque la persona que golpea, la persona que es violenta física, posiblemente ni siquiera esté escuchando este audio. Generalmente lo escuchan aquellos quienes quieren empezar a transformar ciertos espacios. Va a estar escuchando este tipo de diálogo a alguien que quiere como verse a sí mismo, reconocer sus faltas con tranquilidad y empezar el camino a resolverla. Entendiendo que todos tuvimos faltas, que todos tenemos faltas y que todos nos vamos a seguir encontrando con faltas más adelante, y corresponde a nuestra sabiduría personal el ejercicio de ir transformándola en la medida que yo voy reconociendo faltas personales. Entonces, como digo, este audio lo va a escuchar personas que ya estén en el punto de querer observarse, de querer, como con el diálogo de un otro, reconocer nuestras propias faltas sería. Entonces, con este diálogo, yo puedo empezar a escucharme y decirme, ¿será que yo estoy manipulando a mis hijos porque no encuentro otra forma de lograr que ellos, de educarlos y porque a mí me enseñaron a educar en base a la violencia, porque a mí mi mamá me manipulaba todo el tiempo con los miedos, me manipulaba con el miedo, con la inseguridad, me decía que si salía afuera era peligroso, a tal hora, entonces siempre me estaba como manipulando y yo me crié de esa manera y ahora estoy haciendo lo mismo con mis hijos. Bueno, cuando yo reconozco eso, empiezo a hacer el ejercicio de transformarlo. Entonces, si yo reconozco que justifico mucho a mi pareja y él todo el tiempo está siendo violento con mis hijos y yo lo justifico, una de las justificaciones tradicionales que muchas mamás tienen es el justificar por la vida dura que tuvo el padre. Muchas veces ese es un ejercicio muy cotidiano que se ve en muchas familias. El haber crecido, o mejor dicho, el tener un padre que es violento, que grita, que es súper como molesto en la vida cotidiana y que la mamá dice lo que pasa es que él tuvo una vida difícil, que nadie lo apoyó de chiquito, que está estresado. Entonces siempre aparece la figura de una madre que justifica y un padre violento, que tiene actos de violencia. Entonces, si quien está escuchando este audio reconoce y dice, yo justifico bastante a mi pareja, bueno, ahí toca empezar a ver cómo estás ejerciendo un poder desde la violencia. ¿Por qué? Porque vos, ese acto violento del padre seguramente en algún punto te debe estar sirviendo para algo. Entonces te toca empezar a cuestionarte y decir, ¿por qué yo estoy sosteniendo una pareja violenta? ¿Por qué justifico esta situación de violencia en mi casa?
¿Por qué la sigo permitiendo? Que yo necesito, él es el que sustenta económicamente, él es el que tiene, no sé, tal o cual, nos está dando tal o cual beneficio. Entonces, ¿yo cómo hago si quiero dejar de sostener esta forma de cotidianeidad violenta? ¿Cómo hago para transformarla? Y ahí está el viaje de cada persona. Ese es el quiebre, ese es el choque con el que yo me encuentro y con el cual yo tengo que trabajar para crecer como familia. Ahora muchas veces justificamos y dejamos que el tiempo pase y no resolvemos estas cuestiones. Y tarde o temprano se terminan resolviendo a través de, no sé, la destrucción de la familia, los hijos se alejan, uno de los papás muere, se encuentra con alguna situación puntual, bueno, y no puede resolverla. Y así van sucediendo diferentes cuestiones cada vez más graves porque todo se va acumulando y en la medida que se acumula, tarde o temprano explota. Entonces, hoy por hoy no logramos como comprender que es la acumulación de pequeños actos lo que lleva a vivir sociedades violentas y a elegir representantes violentos que constantemente están mintiendo. Entonces la mentira es una forma de violencia también, porque están mintiendo a un pueblo constantemente y en base a eso se sostienen en el poder. Utilizando la violencia se sostienen en el poder. Entonces, si queremos otro tipo de liderazgo, si queremos otro tipo de poder en nuestros representantes, otro tipo de uso del poder, nos va a tocar el ejercicio de empezar a reconocer cómo nosotros estamos sosteniendo violencia en nuestras familias, en nuestras vidas cotidianas, con mi vecino. Cuando empezamos a reconocer eso, yo empiezo a tener más sabiduría y esa sabiduría me permite saber reconocer quién me está mintiendo y quién no. Y eso también me permite saber reconocer a quién yo puedo elegir como representante de una empresa, de una familia, de un país. Pero nunca vamos a lograr desarrollar esa sabiduría si yo no logro eh, transformar mis historias personales. Porque es precisamente el transformar mis historias personales lo que a mí me vuelve sabio. Si no, yo nunca puedo ejercer un poder desde la sabiduría. Y siempre termino cayendo en los métodos que ya se vienen instaurando en nuestras sociedades hace años, que es la utilización violenta de, o mejor dicho, la utilización del poder en base a la violencia, utilizar la violencia como un método. Entonces, mi invitación con este audio es a que logremos como hacer ese clic de corrernos de la justificación que tenemos de la violencia, observarla por lo que es y comprometernos para transformarla. Corrernos de la justificación que hacemos de la violencia, observar los actos violentos por lo que son, llamarlos por lo que son. Yo tengo una pareja violenta, yo estoy siendo violento, mi hijo se está comportando de manera violenta, este representante es violento, llamarlo por lo que es y comprometerme a transformarme. Entonces, cuando yo me comprometo a transformarme, a transformar la violencia en mí, a poner límites a la violencia de mi alrededor, ahí yo empiezo a volverme más sabio. Y desde esa sabiduría yo puedo ejercer un poder más sabio. Y el poder que tiene el pueblo, por ejemplo, cuando hablamos de representación, es el poder de elegir quién quiere que lo represente. El poder de elegir sabiamente. Pero nunca vamos a poder ejercer ese poder de manera sabia si yo sigo ejerciendo el poder de manera violenta. Entonces yo tengo que aprender a dejar de ejercer el poder de manera violenta. Y solo puedo aprender a dejar de usar el poder de manera violenta si yo lo transformo en mí, en mis historias, en mi vida personal, si yo me vuelvo sabio al haber transformado esa violencia en mi historia, en mi pasado, en mi familia, en mi cotidianidad, en mi trabajo. Esa es la invitación que yo tengo con este audio, que podamos comprender que nunca vamos a poder empezar a elegir con sabiduría si no nos volvemos sabios, si no aprendemos a ver lo que es la violencia, a entenderla, a profundizar en cómo la humillación es violencia, en cuánto nos han humillado de niños, cuánto nos ha quedado esa cicatriz o esa herida. No, todavía es una herida para quienes no la han sanado, esa herida de haber sido humillado, de haber sido golpeado, de haber sido burlado, de haber sido lastimado, de haber sido abusado sexualmente, todos esos dolores que traemos de nuestra infancia. Y el abuso sexual también es multidimensional, eh, no es solamente lo clásico que se puede ver que es una violación.
No, el abuso sexual es mucho más complejo que simplemente eso. Entonces, hay muchos tipos de abuso. Y si necesitamos hacer un viaje para entender qué es el abuso y profundizar más, ese tal vez es vamos a decir, mi transformación de la violencia. Porque si yo nunca entendí mis abusos en la infancia, cómo me lastimaron, cómo me humillaron, cómo me violentaron, nunca voy a poder darme cuenta de lo que estoy haciendo con mis hijos, o con mis familiares, o con las personas de mi alrededor. Entonces el viaje de transformación para poder elegir sabiamente siempre es personal. Y ese compromiso muchas veces no queremos hacerlo y yo siento que a veces esperamos a que el agua nos llegue al cuello y hoy por hoy nos está llegando al cuello porque nos estamos dando cuenta de que cada vez más guerras, cada vez más violencia, los sistemas de la tecnología se está volviendo cada vez más invasiva y no nos estamos dando cuenta de cuánto se está volviendo invasiva y nos toca también empezar a tener debates sabios como sociedad y decir hasta dónde queremos que la tecnología se involucre en la vida de las personas. ¿Qué es lo sano y qué es lo no sano en la vinculación con la tecnología? Pero no podemos tener esas charlas si no empezamos a volvernos sabios como sociedad, como individuos. Necesitamos como aprender a crecer en nuestra forma de entender los procesos humanos y sociales. Y esa es mi invitación, que logremos, sí, que alcancemos ese espacio de madurez, de decir, yo tengo que transformar mis historias y tengo que madurar como persona si me quiero volver sabio y por ende ejercer el poder de manera sabia. Espero que les guste esta reflexión, que les dé para pensar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.